Para mejorar los rasgos faciales y darle más naturalidad al rostro de este personaje, me decidí por el mismísimo Keanu Reeves. ¿Qué tal, gente? Hoy les traigo a un personaje que quizás no es tan conocido, pero que personalmente me parece que se puede jugar bastante con su diseño. Me refiero a Tornado Rojo. Como ya es usual, empiezo desde una esfera y más o menos le doy la forma ovalada del cráneo. Saco hacia el inferior una porción para darle forma a la mandíbula y hacia atrás hasta más o menos la mitad para definir el borde posterior de la misma. Luego enmascaro el área del cuello para formar los volúmenes principales del busto, y vuelvo a la cabeza. Para esta etapa uso referencias del libro Anatomy of Facial Expressions y Anatomy for Sculptors, que lo menciono en todos los videos. No estoy seguro si en alguno no lo he hecho, pero hago hincapié porque en verdad son librazos. Bueno, mantengo bajos niveles de resolución para estos primeros pasos, eso lo primero. Y de ahí, ya hablando de la forma, sigo aplanando un poco el área que correspondería con la línea temporal hasta la dentadura. Y doy forma al arco cigomático para empezar a definir un poco mejor las proporciones. También creo una línea guía que iría desde más o menos el puente de la nariz hasta el borde frontal de la inserción del macetero, pasando por la cara frontal del cigomático y el origen del macetero. Luego esculpo las fosas orbitales para a continuación dar forma a la apertura nasal. Tengan en cuenta cómo hacia el inferior de esa área se desplaza un poco hacia atrás. No la dejen totalmente paralela porque eso les va a dar la pauta que necesitan para darle forma a la nariz. Sigo definiendo la forma de la eminencia parietal y la mandíbula y de ahí enseguida continúo con las orejas esculpiendo la silueta de la iris, enmascarando y sacando con el Transpose Tools con el pivote más o menos donde debería estar el trago. Luego tengo que hundir la parte posterior de la oreja y volver a esculpir por encima para darle forma a la concha. Y de ahí hago las otras formas, pero sin definirlas tanto. Voy hacia la mandíbula y aprovecho la línea que había marcado para agregar volumen, ubicando el macetero, el cual se origina en el borde inferior del arco cigomático y se inserta en la rama, el lateral de la apófisis coronoide y el ángulo de la mandíbula. Luego en la parte superior doy más volumen a la cabeza con lo que sería el músculo temporal, que ocupa toda la superficie temporal del cráneo, de ahí su nombre. Y de ahí paso a la nariz, para lo cual primero relleno el hueco y enmascaro un poco por fuera de los bordes para darle forma. Después para la boca divido en tres desde el borde inferior de la nariz hasta el borde inferior de la mandíbula, y en la línea que divide la parte superior con la del medio trazo la línea divisoria de los labios, mientras que en la segunda línea estaría esa hendidura que se crea entre el volumen del labio inferior y la barbilla. Para dar volumen a la boca hay que comprender los volúmenes que la contienen. No es cuestión de hacer solo los labios y darles volumen, porque alrededor pasan muchas cosas. Lo primero sería dividir en 4 partes. La primera, que se divide en 2, sería la región oral, donde se ubicaría el músculo orbicular oral y los labios. La tercera sería el volumen que se crea desde la región infraorbital hasta el final de la región bucal, donde se empezaría a formar el cuarto volumen, que es la región mental, un poco más protraído. En esta etapa es importante que el volumen de la región oral sobresalga de los demás. A veces veo que la gente mete esa área y marca mucho los surcos que se forman entre los volúmenes. Este tipo de cosas las menciono porque veo trabajos de quienes están empezando y de quienes quizás ya están un poco más avanzados pero aún no se dan cuenta de esos detalles. Pero también porque recuerdo que son errores que yo cometía mucho cuando empecé a estudiar y de los cuales empecé a darme cuenta a medida que practicaba y refinaba mi observación. Pero sé que si alguien me hubiera dicho, oye, eso no es así, hubiera sido capaz de corregir eso y muchas otras cosas antes. Lo siguiente que hago es insertar 2 esferas para los ojos e inflar el área del iris. Lo ubico más o menos en la misma línea diagonal imaginaria que hay entre el margen orbital superior y el margen orbital inferior, un poco por detrás, y de ahí esculpo alrededor dando forma a lo que sería el músculo orbicular ocular, y luego los párpados. Para los párpados en principio hago siluetas muy básicas guiándome por referencias del mismo libro de Anatomy of Facial Expression. Y lo mismo para refinar los volúmenes guiándome tanto por la estructura ósea y los músculos como por el tejido adiposo. Luego refino los volúmenes del cuello y el torso y cuando tengo algo que por el momento me funciona paso a la siguiente etapa que sería la naturalidad. Para mejorar los rasgos faciales y darle más naturalidad al rostro de este personaje me decidí por el mismísimo Keanu Reeves. Poco a poco voy cambiando la forma de la cara guiándome por fotografías en distintos ángulos y como ya tengo una base sólida, esta parte se me facilita muchísimo. De ser posible trato de escoger una foto frontal con una iluminación bastante neutra, que no me cree demasiado brillo ni muchas sombras para no tener la ilusión de que en alguna parte está más salida o más metida.
Y aún mejor si consigo algo parecido para referencias que estén en 3/4 o en perfil, por lo menos al principio. De todas maneras, tampoco es tan necesario. Ayuda, pero no diría que es primordial, porque de todos modos en ZBrush tenemos la ventaja de poder manipular la luz y tratar de imitar hasta cierto punto por lo menos la dirección de la luz principal, y de esa manera definir mejor las formas, por lo que en un punto esas sombras también ayudan para refinar. Como ven, antes de esta etapa tenía los volúmenes principales, pero tampoco llegué a definir demasiado nada. Al empezar a usar referencias reales ya puedo hacer algo mejor y seguir aplicando los conocimientos que tengo de anatomía para tratar de encontrar cómo se forman los volúmenes. Y en este sentido hay dos errores que me parece que cometen algunas personas. El primero sería el no usar referencias, por lo que por más que sepan de anatomía va a ser mucho más complicado crear algo realmente atractivo, sobre todo cuando se está empezando o no se tiene un criterio lo suficientemente formado. En este punto me pueden dar ejemplos de personas que no usan referencias y terminan haciendo cosas impresionantes, pero esas personas de una u otra manera ya tienen experiencia, llevan años en la industria o vienen de otras que les han permitido desarrollar una visión que les permita identificar con mayor facilidad ciertas inconsistencias, o simplemente porque sean prodigios, que en este último caso no se me ocurre ninguno, porque que yo sepa, todos los grandes escultores que conozco han llegado a tener ese nivel de calidad por años e infinidad de horas practicando y estudiando. Si conocen alguno que desde el primer momento ya empezó haciendo obras increíbles, me encantaría saber e investigar su historia. Pero bueno, volviendo al punto, hay que usar referencias. Yo por ejemplo, si no usara referencias reales para hacer las caras de mis personajes, les aseguro que ni de lejos conseguiría ni la mitad de calidad que creo que puedo presentar. Y el segundo error que me parece que se comete es no estudiar sobre anatomía, porque cuando no lo hacen, desde mi punto de vista se vuelve mucho más complicado interpretar lo que ven en las fotos. Tampoco digo que tengan que aprenderse todos los nombres científicos, con conocer las formas, de dónde van o qué hacen debería bastar. Yo en estos videos trato de ser un poco más técnico en ese sentido porque los hago pensando en lo que a mí me hubiera servido. Y porque al usar los nombres puedo ser más preciso al momento de explicar y no caigo todo el tiempo en repetir cosas como desde aquí, acá o desde esta área a esta otra, etc. También sabiendo que luego ustedes pueden investigar lo que digo y decir, ah mira, por eso ha sido esto o por esto lo otro. Pero volviendo a por qué me parece importante estudiar anatomía, esto es lo que les va a permitir encontrar el sentido a los volúmenes que ven en las fotos. Muchísimas veces he visto que por ejemplo alguien que al parecer no tiene un mínimo conocimiento de anatomía de repente quiere hacer un likeness y empiezan a agregar volúmenes que no existen porque la foto de la que se están referenciando tiene una iluminación que crea cierta ilusión y marca demasiado unas zonas o crea bultos que tampoco tienen mucho sentido, cosas así, que se evitarían fácilmente con tener unos conceptos básicos, aunque sea de volúmenes y formas básicas. No sé si me explico, espero que sí. Como ven, tomo varias referencias de ángulos parecidos, pero las uso para diferentes cosas. Por ejemplo, esa foto en 3/4 con una iluminación un poco más homogénea me sirve más para encontrar las siluetas, ver hasta qué punto sale el cigomático o las cejas, también para encontrar una relación entre la forma de la mandíbula en la referencia frontal con la lateral, etc. Mientras que la referencia en 3/4 que tiene una iluminación más lateral me ayuda en algunas cosas para lo mismo, pero también para comprender mejor cuál es la forma del puente de la nariz, por ejemplo, cosa que con la otra referencia no se podía apreciar. Ven, por eso siempre digo que mínimo tengan una referencia de cada ángulo, pero si quieren ser aún más precisos sería mejor que reúnan todas las que puedan, todas las útiles que puedan. Tampoco se trata de copiar todas las imágenes de Google porque igual puede haber algunas que no sirvan demasiado, pero ya con la práctica se van a ir dando cuenta de qué les va a servir y que no. Igual puede que alguna de las que reunieron a la final no las necesiten, pero como decía en el video que hice sobre las referencias, en esto es mejor que sobre a que falte. Vean cómo en Keanu Reeves el área del cobertor superior del ojo es un poquito más plano, pero igual baja hasta cubrir una porción del párpado. En otras personas esa zona se hincha más. A continuación empiezo a tomar los cómics para adaptar las proporciones a algo más heroico. Y ahí es cuando ven que agrando la mandíbula y reduzco un poco el largo de la nariz. Ahora agrego un cilindro para empezar a formar la parte superior de la capa. Para esto, como los cilindros por defecto tienen loops a lo largo, primero tuve que borrarlos para que sea mucho más fácil definir la forma inicial. Luego borro todas las caras que no corresponderían con la forma de la capa y activo el double en el Display Properties, para poder ver las caras de ambos lados hasta que le agregue grosor. Luego con el C-Modeler voy agregando loops para poder enmascarar el borde inferior y sacar la otra parte de la capa. Ahora que ya tengo la forma de la capa, agrego unos loops con un poco de desplazamiento para que se me creen formando una curva en vez de que se mantengan en la recta. Y cuando veo que la distribución de polígonos es uniforme en toda la geometría, con Extrude genero ese grosor.
A la cara le hago retopología porque no me gusta que se generen pellizcos en toda la cara, por causa de los vértices que unen más de un polígono, sobre todo cuando se llega a altos niveles de resolución. Para evitar esto, lo normal sería hacer un Series Mesher, pero por alguna razón, por más que use guías, polypaint o poligrupos, esa retopología automática no deja de hacer cosas extrañas que de usarlas no podría trabajar bien en los detalles. Entonces, para asegurar, prefiero hacer algo manual que establezca con flujos básicos que me permitan esculpir con comodidad. Por lo demás, no me importa que no tenga una topología perfecta mientras pueda usarlo. Estos loops serían los que van alrededor de los ojos, el de alrededor de la boca y el que los une yendo alrededor del loop de la boca y por encima de la nariz. Una vez que termino esto, como siempre dejo un hueco en la boca para poder tener más facilidad a la hora de dar volumen a los labios. Lo cierro creando una pequeña cavidad al inferior y con eso vuelvo a enviar el ZBrush para hacer los respectivos poligrupos. Los poligrupos que necesito serían más o menos en relación a los loops principales que necesitaba para la retopología. Empiezo ocultando el loop que hice alrededor del ojo, para que con Autogroups se me cree uno diferente en cada parte. Luego uno los poligrupos de los ojos al del loop que aislé, y luego los separo haciendo uno para la parte superior y otro para la inferior. Luego hago uno en la parte inferior de la boca y otro que contenga la parte de los cortes y la cavidad de la boca por seleccionarlo fácilmente. Porque si lo hiciera por separado, cada que tuviera que seleccionar el poligrupo de la cavidad, tendría que ocultarlo de alrededor para poder llegar, ya que a simple vista no se lo aprecia. Entonces, claro, para agilitar el proceso lo selecciono desde los cortes para tenerlo más fácil. Y bueno, ahora que ya tengo esto, empiezo a proyectar nivel por nivel, enmascarando lo que no me interesa que se proyecte, como la cavidad de la boca, de los ojos y las fosas nasales. Ahora modelo ese sello del pecho y le hago los broches con objetos primitivos para colocar la cuerda que rodea la capa. Y sigo definiendo un poco mejor los detalles de la cara. Constantemente voy a estar yendo y viniendo para trabajar la cara. Ahora me pongo a refinar los ojos viendo una referencia desde bastante más cerca, le agrego los lacrimales y para que el cobertor superior del ojo baje un poco más, enmascaro. Nada tan complejo. Aprovecho en esta parte para darles un ejemplo de por qué antes hice retopología. Si ustedes quieren definir una parte como esta sin que por la cantidad de polígonos se deforme y se empiece a notar los cuadrados cruzándose o pellizcándose, al tener un buen flujo lo pueden conseguir sin problema. Muchas veces me ha pasado que cuando quiero trabajar un poco mejor los párpados después de hacer un simple Series Mesher, ese orden de polígonos no me permite definir tan bien las formas a pesar de aumentar los niveles de subdivisión al máximo. O si por alguna razón logré que en los ojos se me cree un poligonaje más decente, en otra zona de la cabeza no es así, y por más que me funcione en todo, si no me sirve para una cosa ya no me sirve en general. Y de la misma manera, a veces logro establecer bien los flujos, pero las uniones empiezan a hacer cosas bien extrañas solo para entender cómo continuar el flujo. Y si bien no me importa que la topología sea perfecta, tampoco me sirve que sea literalmente un desastre. Entonces por eso prefiero asegurar y evitar perder el tiempo tratando de corregir algo que puede que termine funcionando como no. Y hacer retopología manual respetando conceptos básicos sin necesidad de ser tan prolijo con el resto de la topología, tratando de hacer algo que me sirva básicamente. Ahora pueden notar la utilidad que le doy a los poligrupos para mejorar y por qué creé esa cavidad. Si yo no hubiera pasado por ese proceso, no habría podido seleccionar tan fácilmente el interior de la boca sin que se me crucen las caras superiores y que me toque aislar manualmente cada sobrante. Y si no hubiera modelado esa cavidad y hacía la retopología solo en la superficie, se me hubiera hecho un poco más complejo trabajar el volumen de los labios, porque para marcar la división me habría tocado repasar con el Dam Standard por ejemplo, y cuando llegue a altos niveles de subdivisión esa área se vería estirada, y con menos resolución que el resto. Y eso no me interesa, espero que les haga sentido lo que digo. Sigo refinando los detalles de la cara, tratando de exagerar ciertos rasgos viendo referencias de cómics, pero tratando de mantener la estructura de Keanu. Por ejemplo, marco un poco más las cejas, pero simultáneamente trato de mantener la mirada. Igual en la nariz voy reesculpiendo los volúmenes principales, suavizando y volviendo a esculpir para generar transiciones más limpias. Esto lo aprendí en el Gumroad de Rafael Grassetti, y si tienen dinero para invertir en esto les recomiendo mucho ese curso. La verdad que es un curso que para lo que contiene y lo que representó para mi flujo de trabajo me parece bastante económico. Pero bueno, así voy detallando todo un poco más y luego le pongo un color base a cada objeto para hacerme una mejor idea de cómo va quedando. Y sobre la cabeza empiezo a diseñar con polypaint lo que sería la flecha. Para eso también aprovecho las máscaras para conseguir líneas continuas sin tener que delinear manualmente y tambalear. Y así voy probando diferentes cosas. Aquí pueden ver cómo hago un diseño pero no termina de convencerme. Luego pruebo otra cosa y así hasta hacer algo que me guste.
Lo bueno de hacerlo con Polypaint es que puedo probar todos los diseños que quiera sin deformar la geometría y tener que regresar en el historial a cada rato. Solo uso un color para diseñar y con el color de la base voy borrando, y para cambiar rápidamente presiono la B. Y lo mismo sería para esos diseños en rojo, para los cuales trato de conseguir la forma general de los volúmenes como lo ven con las referencias que estoy usando. Cuando llego a un diseño que me gusta lo mantengo, y si veo necesario agregar más cosas o quiero ver cómo quedaría algún otro diseño por encima de lo que ya tengo, también suelo activar las capas para que si mismo no funciona no tengo que borrar todo manualmente, solo elimino la capa y ya está. Para ese borde amarillo de la capa veo que al exterior se forme un mismo loop, es decir, no me sirve lo que tenía antes cuando solo había loops verticales y horizontales. Para yo poder hacer una línea continua necesito que en las esquinas se unan los bordes de los extremos horizontales con los de los extremos verticales, y cuando tengo eso hago un extrude con el C-Modeler que siga por ese loop. Para la expresión en esta ocasión decidí hacer algo bastante sencillo. Simplemente quería dar la sensación de que estaba volando hacia arriba, pero pasa una cosa. En algunos proyectos me di cuenta que las caras no funcionaban del todo hasta que empezaba a trabajar la expresión. Entonces con este quise practicar justamente esa parte, que la cabeza se vea bien con una cara más neutral. No quiero que la expresión cumpla el papel de tapar las inconsistencias. Entonces, bueno, lo único que hago es rotar los ojos para que parezca que mira hacia arriba y a un lado. Y a la boca la abro un poco para que parezca más relajada. Como hago la boca abierta, tengo que hacer también los dientes, pero como este personaje no es humano sino más bien un androide, no me parece necesario hacer todos los rasgos exactamente como sería un humano, así que esta vez probé hacer los dientes como un solo conjunto. Luego para la pose hago lo mismo de siempre, mando todo lo que quiero modificar al Transpose Master y lo muevo desde donde sería anatómicamente correcto. Aquí solo quería darle la ilusión de vuelo con la cabeza hacia arriba, la moví desde las cervicales e incliné un poco el cuerpo, nada más. De ahí salgo del Transpose Master y sigo modificando el resto de la pose y los elementos. Otra de las cosas a la que no podía dejar de prestarle atención era la parte superior de la capa, así que también empecé a modificar la forma para generar un poco más de caída. Como se supone que está volando, tendría sentido que la capa se mueva hacia atrás, y así lo hago, pero a veces también es bueno tomarse ciertas libertades para mejorar el aspecto de la escultura. Aquí, si yo hubiera hecho que la capa actuara como tela común, por el movimiento lo que debería pasar es que se apoye sobre los hombros con muchos más dobles y arrugas, pero al ver el diseño del personaje noté que no reacciona de esa manera, entonces pensé que debe tratarse de una tela más fuerte o algún material bastante resistente que no permite que se deforme tanto, por lo que trabajé las arrugas hasta un punto en el que se aprecien, pero que todavía conserve la forma que se ve en los cómics. Ahora, como ya tengo la pose y los diseños, uso el Polypaint para crear grupos y sacar las formas. Para eso primero copio la cabeza y en la copia borro las subdivisiones para poder hacer los poligrupos con Edge Loop más Border. Luego, de todas maneras se crean bordes muy desprolijos, así que con Deformation Polish by Futures vuelvo a refinarlos. Lo malo es que también perdería la forma de las esquinas y si quisiera conservarlas tendría que crear más poligrupos en esas zonas para que me respete las formas que quiero. En este caso lo hice manualmente porque me pareció que sería más rápido así, que tratando de refinar los poligrupos, y para eso cambio el clásico Smooth por un Smooth by Groups y voy suavizando los bordes, menos las esquinas. Y cuando ya lo tengo, convierto esos diseños en objetos independientes y les doy volumen. Aunque para las líneas rojas opté por crear otro objeto, pero que no sobresalga, sino que esté al margen de la piel. Y como también quería hacerlo de otro material y darle un toque más robótico, prefería no esculpir ese detalle directamente. Ahora, una vez hundida esa zona, proyecto ese detalle sobre la cabeza con subdivisiones y aparte creo un grupo que lo rellena. Para la base ya tenía un diseño definido, tampoco lo pensé demasiado, pero estaba convencido de que quedaría bien. Y es más, es algo que funciona en los mismos cómics, así que lo empecé a esculpir directamente, un tornado rojo. Pero que tenga un diseño ya establecido no significa que lo haga a la primera. Tengo que ir refinando poco a poco y construyendo formas que funcionen. Eso siempre. Por más sencillo que parezca, siempre está presente la posibilidad de que no quede bien, entonces hay que dedicarle tiempo para conseguir el mejor resultado que puedan. Para el tornado usé los mismos pinceles que suelo usar para la ropa, el Standard, Inflate en ocasiones, también el Damn Standard en otras y también el Lovecraft 3 de Michael Vicente. Pero como la forma del tornado es delgada en la parte inferior, al momento de imprimir sería bastante inestable, entonces decidí ponerle una base que siga la misma línea del diseño general. Usé los mismos colores de la capa y pensé que sería interesante crear también un borde amarillo, pero dejé eso para después. Antes de eso también probé alternativas en las que el tornado sirva como soporte por sí solo, pero me hubiera tocado hacerlo bastante más ancho y le robaría un poco de protagonismo al busto.
Como ya tengo una base sólida en todo, procedo a hacer los detalles. Igual no quería detallarlo tanto como con la piel en los otros personajes, pero sí, por ejemplo, iba a definir mejor las formas del tornado, agregar detalles terciarios. A la base le creé el borde amarillo, del cual también formé una T como en el pecho, y con eso. Luego hice crease en los bordes y esquinas para mantener esos ángulos al agregar subdivisiones. Una vez hecho esto, sigo con los detalles. Aplano un poco los bordes para reducir la dureza, tanto en la base como en la línea amarilla de la capa y el diseño del pecho. También esculpí unos detalles en los broches para dar la sensación de un metal más gastado. Cambio la curva que sostiene la capa por algo más parecido a una cuerda con un insert mesh que yo mismo hice, y agrego algunos cortes e imperfecciones. Y en lo que respecta a la cara, me pareció más interesante mantener unos volúmenes un poco más lavados, como para que tenga un aspecto más de androide. Al final, cuando en teoría ya creo que lo tengo listo, dejo descansar el proyecto un momento y luego lo reviso por todos los ángulos para asegurarme que funcione. Y cuando ya creo que está bien, le doy por terminado. Cuando hagan un proyecto también tienen que definir cuál es el objetivo principal. En el caso de estos bustos que les estoy trayendo, mi objetivo principal es sobre todo el practicar cabezas, no tanto los detalles, porque sentía que fallaba mucho con los volúmenes principales, pero como también estaba cansado de hacer cabezas que queden solo como eso, prácticas, quería empezar a ver algo más terminado y por eso decidí hacer estos bustos. A lo que voy es que no quiero perder el enfoque detallando demasiado, sí quiero ver proyectos más completos, pero prefiero dejarlos en un punto para volver a hacer otra cabeza. Espero que eso también les haga sentido. Pero bueno, así ya doy este proyecto por finalizado. Quizás en algunos sentidos es bastante más simple que otros, pero también pienso que incluí cosas interesantes. Cuéntenme qué les pareció, en qué podría mejorar, qué debería cambiar, tanto en el video como con la escultura. Yo siempre estoy abierto a críticas constructivas y recomendaciones que me permitan seguir mejorando. De la misma forma que espero que sean comentarios que les permita aprender también a los demás. Entonces, bueno, si les gustó pueden apoyarme con un like, suscribiéndose, comentando si quieren hacerlo. Compartirlo también me ayudaría muchísimo, pero bueno, ustedes hagan lo que les parezca mejor. Les recuerdo que en la descripción marco los tiempos en los que sucede cada proceso importante para que tengan una manera más fácil de encontrar algo concreto que quieran volver a ver. Así como también les dejaré mis redes para que vean mejor mi trabajo y me sigan si así lo desean. La próxima semana voy a traer el busto de Punisher, así que los espero. Y nada, sin más me despido. Hasta la próxima.